Vicente. contexto. Bien, bueno, efectivamente este evento que se produjo en Amuay, que nosotros hemos reiterado el profundo dolor que nos produjo por la afectación a la población civil y militar, se fue atendido de manera inmediata por el Estado en su conjunto. Nosotros queremos decir acá que desde el mismo momento en que se producen los hechos, nuestros gerentes responsables de guardia ¿Tú estabas atendieron. dónde en ese momento? Yo estaba en Caracas. El presidente estaba en Cumanacoa, ¿no? Sí, porque nosotros veníamos de Oriente. El presidente estaba en Cumanacoa, nosotros estuvimos en la faja petrolífera, después estuvimos en Monagas. Llegamos a la 1:20, recibimos la llamada y a las 2:30 estábamos en el sitio, poniéndonos, bueno, al frente del control de un evento extraordinario y después de todas las labores que nos llevó finalmente a la extinción del fuego y de todo lo que se produjo y en 83 horas de combate, que por cierto fue una reacción muy rápida y muy efectiva de nuestros 222 bomberos especializados que estaban allí, además del conjunto de obreros y gerentes de muchísima experiencia, hombres que tienen 33, 30 años de experiencia en ese complejo refinado que es el más grande del mundo. De manera que esa situación la pudimos atender de manera efectiva. En el medio de toda la circunstancia trágica fue una respuesta muy rápida, por supuesto. Un problema de mucha gravedad, además un problema que inmediatamente se convierte en problema de Estado, en problema de opinión pública, ¿no? Sí. Que tiene diversos factores. Indudablemente que uno muy importante es la presencia de ustedes, particularmente del jefe del Estado. Creo que fue insólita. Sí. En un evento de esa naturaleza, ningún jefe de Estado a lo largo de la historia, y creo que tampoco un ministro del ramo, ha actuado con esa diligencia y con esa presencia directa en el sitio de los acontecimientos. Sí, yo creo, Vicente, que un tema muy importante ha sido la gestión del gobierno ante esa situación. ¿Cómo se gestiona un siniestro de esa característica, ¿no? Exactamente, nosotros hemos visto situaciones antecedentes en otras partes del mundo y acá mismo en Venezuela, donde han ocurrido eventos de esas magnitudes, que sin embargo no han contado con un gobierno que dé la cara, que responda y que asuma de manera integral. Porque debo decir que... Y tampoco ha habido los ataques arteros por factores opuestos, pues. Exactamente. Porque, por ejemplo, la tragedia de Tacoa, donde hubo 185 muertos, de una empresa privada como Electricidad de Caracas, sí, no tuvo esa... O la tragedia de Tejería, donde hubo más de también 160 muertos. O la explosión de Planta Lama, donde murieron todos los ingenieros y obreros que estaban en esa planta en el lago de Maracaibo. Es decir, nosotros no solamente dio una respuesta integral del Estado, porque atendimos la extinción del evento, el suceso en sí mismo y toda la parte social, la atención al vicepresidente de la República, estaba en paralelo que estábamos nosotros, bueno, atendiendo junto al ministro de la Defensa, la ministra de Salud, una atención integral. Luego la presencia del presidente Chávez en la misma refinería, eso no tiene antecedente alguno. Con mucho riesgo, ¿no? En una situación de riesgo, una situación muy compleja, con unos incendios en 3 tanques de 260.000 barriles cada uno, él se fue para allá. Se fue para allá a ver a nuestros trabajadores, a estimularlos, a conocer de cerca la situación, como ha sido la conducta permanente del presidente Chávez y del gobierno ante una situación como esta. Es decir, nuestro gobierno y el presidente jamás ha hecho un cálculo político para sus acciones, siempre ha actuado de manera frontal. Todos lo recordamos en la tragedia de Vargas, al frente de la operación, los paracaidistas, la atención a los afectados, y bueno, y todos lo recordamos en noviembre del 2010, allá en las zonas inundadas, con los refugiados, bueno, y acá, en esta situación. Y horas antes en Cumanacoa. Horas antes en Cumanacoa, estuvo ahí atendiendo directamente. Lo que sí es un tema que es repudiable, y que tú hablabas del contexto, es el ataque y la reacción de esa canalla, y debo usar esta expresión, que desde la oposición, incluyendo el candidato de la extrema derecha, se han dedicado a crear una situación de zozobra, a tratar de medrar sobre la tragedia y el dolor
que nos ha producido esos fallecimientos y a mentir descaradamente. Los que han estado declarando son la gente del petróleo. Es un tema muy importante decirlo porque fueron los mismos que en el año 2002 paralizaron estos complejos refinadores gigantes. Fueron los mismos que nos dejaron durante el sabotaje esa refinería como una especie de bomba cazabobos, porque era una bomba lo que nos habían dejado ahí, todos los sistemas colapsados, sin instrumentación, a ciegas. Nuestros gerentes, que hoy son los que dirigen la empresa, tuvieron que reactivar esta industria y garantizar en base a su experiencia, su compromiso, el funcionamiento de esto. Esa gente que paralizó la industria, que nos produjo más de 18 mil millones de dólares en daño y que actuó de esa forma artera, hoy nos hablan de negligencia, hoy nos hablan de incapacidad. Ellos dicen que hay que investigar si hubo negligencia. Sí, bueno, pero fíjate que nosotros de inmediato se activó un comité de investigación. 3 elementos están investigando. Los comités de investigación propios de PDVSA, que fíjate, son comités que responden a un protocolo internacional, a una normativa internacional para investigar este tipo de eventos. Es decir, está sujeto a unas normas para investigar esto. Nuestros cuerpos de seguridad del Estado, que están allá desde el mismo momento en que se produjo el evento, y el Ministerio Público, que tiene a todos los fiscales designados fiscales nacionales para atender esta situación. Nosotros somos los más interesados en determinar. Hay unos jueces actuando también, ¿no? Sí, hay jueces, hay fiscales. Porque nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis y nosotros estamos trabajando en base a que necesitamos que se esclarezcan bien el origen de esta situación que nos produjo este resultado. Precisamente sobre las hipótesis, ¿no? Quiero que hablemos un poco, ¿no? Se le da un carácter, en términos generales, de sospecha a lo ocurrido, ¿no? Por un lado, la hipótesis de que el problema obedece a la falla de mantenimiento, ¿no? Que falló el mantenimiento, que es una consecuencia de la indolencia, de la falta de interés, del desorden, del caos que impera en la industria petrolera, ¿no? Pero también hay otras hipótesis que están corriendo. Se habla, por ejemplo, de sabotaje, ¿no? Como tú dices, una comisión investigadora de un hecho tan importante como este tiene que ir a fondo. No puede descartar absolutamente nada, ¿no? ¿Qué piensa Rafael Ramírez? Bueno, nosotros... En el plano de las hipótesis. Fíjate, nosotros en ese sentido, a diferencia de lo que está diciendo la oposición, tenemos un alto grado de responsabilidad, en el sentido de que un hecho tan grave como este nosotros no podemos apresurarnos. Sin embargo, hay cosas que están descartadas de plano, como el hecho de que el problema, hay una matriz que dice que tiene varios días que había un escape de gas. El olor a gas. Eso es una mentira absoluta. No es posible que eso suceda por todos los mecanismos de detección que tenemos en la refinería y porque un evento como este, si hubiera habido olor a gas en comunidad, hubiera producido los efectos en esos mismos sitios. Se ha dicho que negligencia, tenemos a una cantidad, tenemos 2 obreros nuestros fallecidos y tenemos nuestros operadores que intervinieron de manera directa, que dieron el aviso al destacamento 44, que paralizaron el tránsito por la autopista y la avenida Primera, que actuaron de manera valiente tratando de llegar al centro, al origen de la falla, que tuvieron que colocarse equipos especiales y que cuando llegó la explosión los tomó a ellos también. Dicen, por ejemplo, que tú en tu memoria y cuenta hablas de que hubo un recorte del presupuesto del mantenimiento. Bueno, porque no dicen las cosas completas. Ajá. Nosotros en el tema del mantenimiento, José Vicente, estábamos explicando que hemos invertido en el periodo 2007-2012 6 mil millones de dólares y que solamente en el complejo refinador Paraguaná hemos invertido el mes de julio del año 2012, en el mismo periodo, 4.325 millones de dólares. Hemos hecho 500 paradas de planta. Pero más allá de eso, no hay manera de que nosotros obviemos el mantenimiento en instalaciones tan complejas como esta, porque nosotros además estamos sujetos a toda una estructura de seguros, reaseguros, a un funcionamiento que se inserta en un conjunto de normativas internacionales que
que nos niegan la posibilidad absoluta de nosotros obviar el mantenimiento. En la memoria y cuenta hablamos de que un conjunto de mantenimiento es normal, se planifica un mantenimiento de instalaciones y si se difiere, esta difería en el lapso permitido técnicamente. Nosotros, cada parada de planta y cada decisión al respecto va a un comité de refinación que decide si eso es posible hacerlo o no hacerlo, y si no es posible, sencillamente no se permite. Pero bueno, todos esos temas son objeto del comité de investigación y nosotros estamos ahí entregando toda la información. Los otros cuerpos de seguridad tienen acceso a todo eso para demostrar la verdad respecto a este tema. El sesgo de la información. Evidentemente que los grandes medios de comunicación han sesgado la información, ¿no? Titulares dramáticos, informaciones tendenciosas que tratan de sembrar la zozobra, la angustia en la comunidad. Ustedes han reaccionado informando, ¿no? Presentándose ante los medios de comunicación con información veraz, ¿no? Ahora, ¿cómo? Porque estamos en una guerra mediática también, eso hay que decirlo claramente, ¿no? ¿Cómo consiguen ustedes ahora, a partir de que ya se superó el problema, ¿no? Que viene la recuperación de la planta, reiniciar la actividad, la producción, etcétera? ¿Cómo hacer frente a ese ataque mediático sostenido, permanente, continuo, ¿no? Mira, primero, con la verdad por delante. Como tú dices, nosotros hemos estado desde el sitio de los acontecimientos informando todo, lo malo y lo bueno. Y permanentemente, a veces dando noticias muy dolorosas, pero informando a todo nuestro país. A diferencia de lo que aquí pasaba antes, que no había absolutamente ninguna transparencia en ese sentido. Y segundo, José Vicente, movilizando a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo. El carácter de los trabajadores de la nueva PDVSA está asignado por un profundo compromiso con nuestro país, con nuestro pueblo y con un profundo espíritu patrio que se ha activado con todo es permanente, pero frente al ataque y la mentira descarada de estos voceros de la oposición, nuestros trabajadores han respondido movilizándose masivamente, acudieron por cientos los voluntarios a las labores de emergencia en la refinería y en todas las áreas ha habido expresiones de solidaridad, de dolor por las víctimas, pero de profundo compromiso para contrarrestar lo que ha sido una conducta absolutamente antinacional y antihumana de estos sectores. Fíjate que yo quedé terriblemente, bueno, ya no me sorprende nada de la extrema derecha, pero el mismo candidato de la oposición de la derecha decía que habían volado las esferas. Eso en el sector petrolero sería una situación muy grave. El que sabe de esto sabe que este señor estaba introduciendo elementos para llevar al país a un estado de zozobra y de angustia tremenda, que afortunadamente nada de eso se produjo. Entonces han mentido por distintos factores, distintas matrices, nos atacan en lo personal, nos atacan con mentiras y nosotros hemos estado de alguna manera ya fogueados en este tipo de ataques porque no es una situación de ahora, ha sido una situación permanente desde el sabotaje petrolero que contra nuestra industria y nuestros trabajadores hay una campaña